Eleanor siempre había sido una reclusa y vivía sola en su antigua mansión victoriana en las afueras del pequeño pueblo de Elmwood. Su familia la había abandonado hacía muchos años, dejándola vivir una vida de soledad. Eleanor nunca habló de las razones detrás de su distanciamiento, y la gente del pueblo hacía tiempo que había renunciado a desentrañar el misterio. Con el paso de los años, Eleanor se convirtió en un recuerdo lejano para la gente del pueblo, una mujer envuelta en un enigma. Era conocida por sus excentricidades, rara vez salía de su casa y solo interactuaba con el mundo a través de alguna carta o paquete ocasional que dejaban en su puerta. Algunos creían que estaba maldita, mientras que otros simplemente pensaban que prefería su propia compañía. Entonces, una fatídica noche, un vecino descubrió el cuerpo sin vida de Eleanor en su mansión. La noticia de su fallecimiento corrió como la pólvora por el pueblo, provocando una mezcla de curiosidad e indiferencia. Pero fue lo que vino después, lo que sacudiría a Elmwood hasta lo más profundo. El abogado de Eleanor, un hombre severo llamado señor Thornton, llegó para supervisar la lectura de su testamento. La gente del pueblo se reunió en una habitación de su mansión. Sus susurros llenaron el aire mientras se preguntaban qué posesiones había dejado Eleanor. El señor Thornton, con expresión grave, empezó a leer en voz alta. «A mis compañeros residentes de Elmwood», comenzó, «yo, Eleanor Caldwell, en mi sano juicio y cuerpo, por la presente lego todo mi patrimonio a aquellos que puedan resolver el misterio que me ha atormentado durante años». Murmullos de confusión e intriga recorrieron la multitud. ¿A qué misterio podría estar refiriéndose Eleanor? El señor Thornton continuó. «Dentro de este testamento hay una serie de pistas y acertijos. Si puedes descifrarlos y descubrir la verdad detrás de mi distanciamiento de mi familia, heredarás todo mi patrimonio, incluida la mansión y todo su contenido». Jadeos llenaron la habitación mientras la gente del pueblo intercambiaba miradas desconcertadas. Se rumoreaba que la mansión de Eleanor guardaba innumerables tesoros, pero este giro inesperado los había arrojado a un torbellino de intriga. «Además», concluyó el señor Thornton, «prometo que la revelación que busca es una que nadie podría haber imaginado». La habitación quedó en silencio cuando la gravedad del desafío de Eleanor se hizo evidente. Los residentes de Elmwood ahora se enfrentaban a un misterio tentador que contenía la promesa de riqueza material y la satisfacción de descubrir un secreto largamente guardado. En los días posteriores a la lectura del testamento de Eleanor, la ciudad de Elmwood estaba llena de especulaciones. El misterio que se les había presentado era un enigma tentador que nadie podía ignorar. La gente del pueblo comenzó a reunirse en el café local, la biblioteca e incluso en la plaza del pueblo para discutir los detalles del testamento y las posibilidades que tenía. Una de las preguntas más apremiantes en la mente de todos era el destino de la familia separada de Eleanor. Eleanor nunca los había mencionado en sus escasas correspondencias ni en sus raras interacciones con la ciudad. De hecho, la ausencia de su familia solo había profundizado la sensación de misterio que la rodeaba. Comenzaron a circular rumores, cada uno más fantástico que el anterior. Algunos afirmaron que su familia la había repudiado y la había desterrado de sus vidas por alguna transgresión atroz. Otros creían que la propia Leonor había roto todos los lazos con su familia y había elegido una vida de soledad. Algunos incluso sugirieron que su familia había tenido un final trágico, posiblemente en una tierra lejana, y que sus fantasmas rondaban su mansión. Sin embargo, a pesar de todos los rumores, nadie en Elmwood tenía información concreta sobre el paradero de la familia Caldwell. Nadie los había visto ni oído nada de ellos en años. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. A medida que la gente del pueblo profundizaba en el misterio, comenzaron a preguntarse si la desaparición de la familia de Eleanor estaba relacionada con el enigmático testamento. ¿Podrían tener la clave para resolver el rompecabezas y heredar el patrimonio de Eleanor? El señor Thornton, el abogado de Eleanor, se encontró en el centro de la curiosidad de la ciudad. Le habían confiado los detalles de la vida de Eleanor y la historia de su familia. Los habitantes del pueblo lo acosaron con preguntas, con la esperanza de obtener alguna información que pudiera conducirles hasta los familiares desaparecidos. El señor Thornton, sin embargo, se mantuvo callado
y no reveló nada sobre la familia de Elinor o su paradero. Insistió en que su deber era ejecutar el testamento de Elinor y que cualquier información que poseyera sería revelada a su debido tiempo a medida que se descifraran las pistas del testamento. A pesar de su frustración, los habitantes del pueblo no se desanimaron. En cambio, el misterio de la desaparición de la familia Caldwell impulsó su determinación de resolver el enigma y reclamar la codiciada herencia. Elmwood se había visto consumido por un aire de anticipación y curiosidad, y cada residente competía por la oportunidad de descubrir la verdad y, tal vez, encontrar a los familiares desaparecidos. Los días se convirtieron en semanas, y Elmwood permaneció en un estado de ansiosa anticipación. La gente del pueblo no podía pensar en nada más que en el misterioso testamento de Elinor y la promesa que contenía. Sabían que el camino para resolver el rompecabezas y reclamar la herencia sería desafiante, pero estaban dispuestos a aceptar el desafío por el bien de la recompensa desconocida. Finalmente llegó el día de la lectura del testamento. La gente del pueblo se reunió una vez más en la mansión de Elinor. El aire estaba cargado de emoción y curiosidad. El señor Thornton, el abogado encargado de ejecutar el testamento, se encontraba al frente de la sala, sin cambiar su actitud severa. La habitación en sí era un reflejo de la naturaleza excéntrica de Elinor. Muebles antiguos y tomos polvorientos se alineaban en las paredes, y un inquietante retrato de una Elinor más joven contemplaba la asamblea. La atmósfera estaba llena de una sensación de presentimiento, como si la mansión misma guardara secretos esperando ser descubiertos. Con un carraspeo deliberado, el señor Thornton comenzó la lectura. «Damas y caballeros de Elmwood», comenzó, «nos hemos reunido aquí hoy para desentrañar el misterio dejado por Elinor Caldwell. Según sus deseos, leeré su última voluntad y testamento». Un silencio absoluto invadió la habitación mientras el señor Thornton desdoblaba el viejo documento. Su voz, mesurada y grave, llenó el espacio mientras leía en voz alta las palabras iniciales. «A mis compañeros residentes de Elmwood, yo, Elinor Caldwell». Las palabras que siguieron fueron inesperadas y enigmáticas. El testamento de Elinor contenía una serie de pistas crípticas y acertijos, cada uno de los cuales conducía al siguiente en una compleja red de acertijos. Mientras el señor Thornton continuaba leyendo, la gente del pueblo intercambió miradas perplejas, tratando de dar sentido a las pistas que se les presentaban. «Para descubrir la verdad», recitó el señor Thornton, «primero debes encontrar la llave escondida en el corazón de Elmwood. Busca el antiguo roble que actúa como centinela y, debajo de sus raíces, encontrarás la siguiente pista». La asamblea estalló en un aluvión de conversaciones susurradas mientras reflexionaban sobre el significado del antiguo roble y lo que podría esconderse bajo sus raíces. Elmwood tenía su cuota de robles viejos, pero uno, en particular, se destacaba como el centinela de la ciudad. Un enorme árbol que había estado durante siglos en la plaza del pueblo. Mientras Thornton continuaba leyendo, reveló una serie de desafíos que pondrían a prueba el ingenio y la determinación de quienes buscan descubrir los secretos de Elinor. Las pistas conducían a pistas, cada una más desconcertante que la anterior, y requerían una combinación de lógica, historia e intuición para descifrarlas. El testamento también contenía referencias veladas a la vida de Elinor, insinuando las razones más profundas detrás de su distanciamiento de su familia. Hablaba de arrepentimientos ocultos y de un deseo de redención, añadiendo una dimensión emocional al misterio que se estaba desarrollando. A medida que la gente del pueblo absorbió la complejidad del desafío, su entusiasmo inicial dio paso a un sentimiento de enorme responsabilidad. El testamento de Elinor era un laberinto de secretos, y ahora tenían la tarea de navegar por sus giros y vueltas. La revelación del críptico testamento de Elinor había provocado un frenesí de actividad en la ciudad de Elmwood. La gente del pueblo estaba ansiosa por descubrir los secretos escondidos en su interior, y la primera pista, que los dirigía a un antiguo roble en la plaza del pueblo, se convirtió en el centro de su atención. El antiguo roble era un árbol colosal con ramas retorcidas que parecían extenderse hacia el cielo.
Su presencia siempre había cobrado gran importancia en Elmwood, sirviendo como símbolo de la historia perdurable de la ciudad. Ahora había adquirido un nuevo significado como punto de partida de su búsqueda. Un grupo de individuos decididos, impulsados por la curiosidad y la ambición, se reunieron al pie del roble. Con palas en mano, comenzaron a cavar debajo de sus raíces según las instrucciones del testamento de Elinor. El suelo no arrojó resultados inmediatos, pero perseveraron, impulsados por la promesa del descubrimiento. Después de horas de excavación, finalmente surgió de la tierra una caja de madera enterrada. La emoción recorrió al grupo mientras desenterraban cuidadosamente el misterioso contenedor. Estaba adornado con intrincados tallados y símbolos enigmáticos que insinuaban su significado. La caja salió a la superficie y una silenciosa reverencia invadió a los presentes. Estaba claro que esta caja no era un receptáculo cualquiera. Era una caja de rompecabezas, conocida por su complejidad y los desafíos que presentaba a quienes intentaban abrirla. La gente del pueblo se reunió alrededor, su intelecto colectivo y su determinación se concentraron en la tarea en cuestión. El primer desafío de la búsqueda de Elinor se había revelado y estaban decididos a conquistarlo. La caja del rompecabezas fue examinada desde todos los ángulos, sus tallas examinadas y sus mecanismos sondeados. A medida que las horas se convirtieron en días, el grupo trabajó incansablemente para desbloquear los secretos escondidos dentro de la caja. Resolvieron acertijos, descifraron códigos y manipularon compartimentos ocultos, todo en busca de la verdad que se escondía detrás de los intrincados grabados. La caja parecía un rompecabezas dentro de otro rompecabezas, diseñada para poner a prueba su resolución e intelecto. A lo largo de sus esfuerzos, el grupo se fue acercando más, formando vínculos forjados por un sentido de propósito compartido. Se dejaron de lado las viejas rivalidades y florecieron las amistades. El desafío había sacado lo mejor de cada uno de ellos y estaban unidos en su determinación de honrar los deseos de Eleanor. Pasaron las semanas y la caja del rompecabezas seguía siendo esquiva. La frustración y la fatiga amenazaron con descarrilar su búsqueda, pero se negaron a darse por vencidos. Estaba claro que Elinor había pretendido que este rompecabezas fuera una barrera formidable, un testimonio de su determinación de mantener sus secretos ocultos. Entonces, un fatídico día, mientras el grupo trabajaba en conjunto para resolver un mecanismo particularmente complejo, un suave clic resonó en el aire. La caja del rompecabezas cedió a sus esfuerzos y su tapa se abrió lentamente para revelar su contenido. En el interior encontraron un pergamino que contenía el siguiente conjunto de pistas, así como una pequeña llave con un diseño ornamentado. El desafío de Elinor los había acercado un paso más al descubrimiento de sus verdades ocultas. La apertura de la caja del rompecabezas marcó un avance significativo en la búsqueda de Elmwood para desentrañar el misterio detrás de la vida de Elinor Caldwell y su distanciamiento de su familia. La pequeña llave descubierta dentro de la caja, con su diseño ornamentado, insinuaba la siguiente fase de su viaje. Mientras el grupo de decididos habitantes estudiaba cuidadosamente las pistas proporcionadas por la caja del rompecabezas, se dieron cuenta de que la llave correspondía a un cajón cerrado con llave en uno de los gabinetes antiguos dentro de la mansión de Eleanor. Con un propósito, regresaron a la espeluznante casa antigua, ansiosos por descubrir los secretos escondidos dentro del cajón. El gabinete se encontraba en una habitación con poca luz, llena de tomos polvorientos, muebles antiguos y retratos descoloridos. El cajón en cuestión tenía una cerradura intrincadamente diseñada para frustrar incluso al más decidido de los intrusos. Pero el grupo no se inmutó. Con la llave recién descubierta, abordaron el desafío con una mezcla de entusiasmo y temor. Cuando la llave giró dentro de la cerradura, un suave clic llenó la habitación y el cajón se abrió lentamente. En el interior encontraron un diario encuadernado en cuero, con las páginas envejecidas y amarillentas por el tiempo. Era el diario de Elinor y prometía revelar los secretos de su vida y los acontecimientos que habían llevado al abandono de su familia. La gente del pueblo se reunió alrededor, despertando su curiosidad mientras examinaban el diario.
Su portada llevaba el nombre de Eleanor en una letra elegante y sus páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas que databan de muchos años atrás. Se dieron cuenta de que este diario contenía la clave para comprender a la mujer que durante mucho tiempo habían considerado un enigma. Con cuidado, comenzaron a leer las palabras de Eleanor. Cada entrada brindaba un vistazo a sus pensamientos, sentimientos y experiencias. El diario narraba su infancia, sus sueños y sus aspiraciones, pintando el cuadro de una mujer joven llena de esperanza y ambición. Pero a medida que avanzaban las anotaciones, el tono del diario cambió. Las palabras de Eleanor se volvieron más introspectivas, revelando sus luchas y conflictos con su familia. Escribió sobre desacuerdos, malentendidos y una creciente sensación de aislamiento que había abierto una brecha entre ella y sus seres queridos. La gente del pueblo se sumergió más profundamente en la narrativa de Eleanor, empatizando con ella mientras descubrían el dolor y la angustia que habían definido su vida. Se enteraron de una familia dividida por secretos y de una joven que buscaba su propia identidad en medio de la confusión. Mientras continuaban leyendo, se toparon con una entrada en particular que insinuaba un momento crucial en la vida de Eleanor, una decisión que había llevado al abandono de su familia. La entrada del diario hablaba de una decisión que había tomado, una decisión que había cortado para siempre sus lazos con su familia. Con gran expectación, la gente del pueblo pasó las páginas, ansiosa por descubrir los detalles de esa fatídica decisión. El diario de Eleanor era una ventana a su alma y estaban decididos a comprender las profundidades de sus emociones y la verdad de su pasado. El diario de Eleanor se había convertido en el tesoro más codiciado de la ciudad. Sus páginas contenían la clave para comprender a la compleja y misteriosa mujer que había vivido entre ellos durante tantos años. Mientras la gente del pueblo continuaba leyendo, profundizaron en la historia de Eleanor Caldwell y las circunstancias que la habían llevado a separarse de su familia. El diario reveló que Eleanor había nacido en una familia privilegiada y que sus padres eran figuras destacadas de la sociedad de Elmwood. Describió sus primeros años como idílicos, llenos de amor, risas y la promesa de un futuro brillante. Pero a medida que pasaban las páginas, el tono de sus entradas se volvió cada vez más sombrío. Eleanor escribió sobre su creciente descontento con las expectativas que su familia depositaba sobre ella. Tenía sueños y aspiraciones que se extendían más allá de los confines de Elmwood, sueños que chocaban con el deseo de sus padres de que ella se ajustara a sus expectativas. La tensión entre la individualidad de Eleanor y las tradiciones de su familia había llegado a un punto de ruptura. Una entrada fundamental del diario narraba una acalorada discusión entre Eleanor y sus padres, una discusión que había fracturado irrevocablemente su relación. Fue doloroso leer los detalles mientras Eleanor relataba las hirientes palabras intercambiadas y la profunda sensación de aislamiento que había sentido en ese momento. Fue durante este período tumultuoso que Eleanor tomó una decisión que cambió su vida. Había decidido dejar atrás a su familia y emprender el camino por su cuenta, en busca de independencia y la oportunidad de perseguir sus sueños. Era una decisión que la había alejado de su familia durante muchos años, una decisión que había llevado consigo como una pesada carga. A medida que la gente del pueblo seguía leyendo, se dieron cuenta de que había más en la historia de lo que parecía. El diario de Eleanor insinuaba secretos, eventos y circunstancias familiares más profundos que nunca habían sido revelados por completo. La gente del pueblo estaba cada vez más convencida de que la familia de Eleanor tenía piezas cruciales del rompecabezas y estaban decididos a descubrir la verdad. Comenzaron a circular rumores entre la gente del pueblo sobre el pasado de la familia Caldwell. Algunos creían que había escándalos ocultos, agravios enterrados durante mucho tiempo y esqueletos familiares esperando ser desenterrados. El diario había abierto una ventana a un mundo de conflictos no resueltos y verdades tácitas. Mientras continuaban analizando el diario de Eleanor, la gente del pueblo reconoció la complejidad de la situación. Eleanor había sido más que una simple víctima de las circunstancias. Había sido una mujer joven que luchaba por definirse y afirmar su independencia. Su decisión de dejar a su familia había sido un acto de valentía y desafío,
El diario no solo arrojó luz sobre la agitación interior de Eleanor, sino que también reveló las profundidades de su anhelo de reconciliación con su familia. Sus entradas estuvieron llenas de arrepentimientos, momentos de vulnerabilidad y un profundo anhelo de perdón y aceptación. A medida que los habitantes de Elmwood seguían profundizando en las páginas del diario de Eleanor, se volvieron cada vez más conscientes de la intrincada red de dinámicas familiares y secretos ocultos que habían dado forma a su vida. El diario insinuaba conflictos no resueltos y un profundo anhelo de reconciliación, pero había una pieza del rompecabezas que seguía siendo difícil de alcanzar: un hermano desaparecido. El diario de Eleanor contenía referencias crípticas a un hermano perdido hacía mucho tiempo, un hermano cuya existencia había sido desconocida para la mayoría en Elmwood. La gente del pueblo quedó intrigada por esta revelación y decidió descubrir la verdad sobre el hermano desaparecido, creyendo que él podría tener la clave para comprender los oscuros secretos de la familia. Las anotaciones del diario insinuaban un vínculo profundo entre Eleanor y su hermano, describiendo sus aventuras infantiles compartidas, sus risas y su apoyo inquebrantable mutuo. Sin embargo, a medida que crecieron, las circunstancias los separaron y Eleanor quedó con una sensación de pérdida que la había perseguido durante años. La gente del pueblo comenzó a revisar el diario de Eleanor en busca de pistas que pudieran conducirlos al paradero de su hermano. Descubrieron referencias a un pueblo lejano, un lugar donde Eleanor creía que su hermano podría haber buscado refugio. Era un nombre que tenía importancia en su búsqueda de respuestas. Con una nueva determinación, un grupo de residentes de Elmwood emprende un viaje para localizar a este misterioso hermano. Siguieron el rastro de pistas dejadas en el diario de Eleanor y viajaron hasta la ciudad mencionada en sus entradas. Su viaje estuvo lleno de anticipación, ya que esperaban reunir a Eleanor con su hermano perdido hace mucho tiempo y descubrir las verdades ocultas de la familia. Al llegar al pueblo lejano, el grupo comenzó su búsqueda, preguntando a los lugareños si conocían a algún individuo que pudiera coincidir con la descripción del hermano de Eleanor. Encontraron callejones sin salida y pistas falsas, pero su determinación permaneció inquebrantable. Fue durante un encuentro casual en un café local que se toparon con un hombre llamado Thomas Caldwell. Su parecido con Eleanor era sorprendente y su intuición les dijo que habían encontrado al hermano desaparecido. Thomas, un hombre tranquilo y reservado, inicialmente se resistió a sus preguntas, dudando en volver a visitar un pasado doloroso. Sin embargo, a medida que persistieron en su búsqueda de la verdad, Thomas gradualmente se abrió. Confirmó su identidad como hermano de Eleanor y comenzó a compartir su propia versión de los hechos, revelando las circunstancias que lo habían llevado a separarse de la familia. La historia de Thomas fue conmovedora. Había dejado Elmwood años atrás, buscando su propio camino en la vida, pero había cargado con el peso de la culpa y el arrepentimiento por haber dejado atrás a Eleanor. Él había creído que su partida la protegería de los conflictos familiares, pero finalmente la había llevado al aislamiento. La gente del pueblo escuchó atentamente mientras Thomas compartía sus recuerdos de haber crecido con Eleanor y el profundo vínculo que habían compartido. Habló de sus sueños de infancia, sus aventuras y su conexión inquebrantable. Fue un reencuentro agridulce, lleno de alegría por encontrar al hermano desaparecido y de tristeza por los años perdidos. Con el regreso de Thomas a Elmwood, el enigma de la vida de Eleanor había dado un giro inesperado. El hermano desaparecido guardaba sus propios secretos y recuerdos que arrojarían más luz sobre la historia de la familia y los acontecimientos que habían llevado a su distanciamiento. Con Thomas Caldwell, el hermano perdido de Eleanor, de regreso en Elmwood, la gente del pueblo estaba ansiosa por aprender más sobre la historia de la familia y los eventos que habían llevado a su distanciamiento. Thomas, aunque inicialmente reacio a volver a visitar el pasado, gradualmente se abrió para compartir su propia versión de la historia y las razones de su desaparición. Thomas explicó que había dejado Elmwood hace años, buscando un nuevo comienzo bajo una identidad supuesta en un pueblo lejano. Había creído que su partida protegería a Eleanor de los conflictos familiares y le permitiría perseguir sus sueños de forma independiente. Sin embargo, la culpa y el arrepentimiento por dejar atrás a su hermana lo habían perseguido durante años.
Mientras la gente del pueblo escuchaba el relato de Thomas sobre su vida después de dejar Elmwood, se dieron cuenta de que todavía había vacíos en la historia de la familia que debían llenarse. Thomas mencionó que había llevado un diario durante su tiempo fuera y creía que podría contener información valiosa sobre el pasado de la familia y las razones detrás de su distanciamiento. La gente del pueblo estaba decidida a encontrar el diario de Thomas, creyendo que podría contener pistas cruciales para desentrañar el misterio. Thomas recordó que había escondido el diario en un lugar seguro antes de dejar Elmwood, ya que tenía la intención de regresar algún día y compartir sus experiencias con su hermana. Con la guía de Thomas, el grupo se embarcó en un viaje para localizar el diario oculto. Volvieron sobre sus pasos, visitando los lugares que había frecuentado durante su ausencia. Fue una búsqueda desafiante, llena de giros y vueltas, pero los impulsó su deseo de descubrir la verdad. Uno de los lugares que visitaron fue una antigua librería en el lejano pueblo donde Thomas había pasado muchos años. Thomas recordó que había escondido el diario detrás de una estantería particular, a salvo de miradas indiscretas. Para su sorpresa, el diario todavía estaba allí, esperando a ser descubierto. La gente del pueblo recuperó cuidadosamente el diario y regresó a Elmwood con su preciado descubrimiento. Cuando comenzaron a leer sus páginas, fueron transportados al mundo de Thomas. El diario relataba sus experiencias, luchas y el crecimiento personal que había experimentado durante su tiempo fuera de casa. Los escritos de Thomas ofrecieron una perspectiva conmovedora sobre los conflictos de la familia, arrojando luz sobre las razones detrás de su decisión de irse. Se había sentido atrapado por las expectativas de la familia y había buscado su propio camino hacia el autodescubrimiento. El diario también contenía sentidas entradas que expresaban su anhelo por Eleanor y su esperanza de una futura reconciliación. Mientras la gente del pueblo continuaba leyendo, se dieron cuenta de que el diario de Thomas contenía no solo su propia historia, sino también vislumbres de la vida de Eleanor durante su ausencia. Sus entradas mencionaban sus cartas ocasionales y su creencia inquebrantable de que su hermano regresaría algún día. El descubrimiento del diario profundizó la empatía de la gente del pueblo, tanto por Eleanor como por Thomas. Quedó claro que el distanciamiento de la familia había sido resultado de luchas y malentendidos individuales, más que de un abandono deliberado. Su separación había sido impulsada por una compleja mezcla de emociones, y el diario proporcionó información sobre la profundidad de su conexión. Con el diario de Thomas Caldwell en su poder, los habitantes de Elmwood continuaron descubriendo la intrincada red de secretos familiares y el viaje emocional tanto de Eleanor como de su hermano perdido hace mucho tiempo. El diario proporcionó información valiosa sobre las experiencias de Thomas durante su tiempo fuera, pero también insinuó las complejidades de su dinámica familiar y las razones detrás de su distanciamiento. A medida que la gente del pueblo profundizaba en las páginas del diario, descubrieron que Thomas se había embarcado en una búsqueda de autodescubrimiento durante su ausencia de Elmwood. Había explorado nuevos intereses, conocido a personas diversas y crecido como individuo. Estaba claro que había encontrado un sentido de propósito e identidad más allá de los límites de las expectativas de su familia. Sin embargo, el diario también reveló que Thomas había luchado con un profundo sentimiento de culpa y responsabilidad por dejar atrás a Eleanor. Sus anotaciones estuvieron llenas de remordimiento por el dolor que creía haberle causado y expresó un profundo anhelo de reconciliación. La gente del pueblo quedó conmovida por las palabras de Thomas, comprendiendo la complejidad de su decisión de irse y la agitación emocional que había soportado. Era evidente que Thomas había cargado con el peso de su elección durante años y su deseo de enmendarlo era palpable. Mientras seguían leyendo, la revista reveló una revelación sorprendente. Thomas había mencionado que, durante su tiempo fuera, había descubierto una comunidad de personas que compartían un interés común en resolver acertijos y descifrar enigmas. Fue a través de esta comunidad que perfeccionó sus habilidades para resolver acertijos, que serían fundamentales para descifrar la voluntad críptica de Eleanor. Las nuevas habilidades y conexiones de Thomas en el mundo de los acertijos y acertijos lo habían preparado para los desafíos planteados por el testamento de Eleanor. Había unido fuerzas con un grupo de entusiastas de ideas afines
que le habían enseñado el arte de desentrañar misterios. La gente del pueblo se dio cuenta de que las experiencias y habilidades de Thomas eran activos invaluables en su búsqueda por resolver el misterio de la vida de la mujer abandonada y descubrir los secretos de su familia. Con la guía de Thomas, se sintieron mejor equipados para descifrar las pistas restantes en el testamento de Eleanor. En un momento conmovedor, Thomas les compartió que había guardado un recuerdo especial de su tiempo fuera, un rompecabezas único que le habían regalado sus nuevos amigos. Creía que este rompecabezas contenía la clave para desbloquear la siguiente fase del desafío de Eleanor. La gente del pueblo examinó el intrincado rompecabezas, su diseño lleno de simbolismo y patrones crípticos. Sabían que este rompecabezas sería su próxima prueba, una que les exigiría aplicar su intelecto colectivo y sus habilidades para resolver acertijos. Con determinación renovada, el grupo se puso a trabajar para descifrar el nuevo rompecabezas, con el corazón lleno de un sentido de propósito y unidad. El descubrimiento del diario de Thomas y su revelación sobre su comunidad de resolución de acertijos no solo profundizó su comprensión de la historia de la familia, sino que también fortaleció su determinación de descubrir la verdad. Con el diario de Thomas Caldwell revelando ideas cruciales sobre su vida y sus experiencias durante su ausencia de Elmwood, la gente del pueblo obtuvo una comprensión más profunda de la dinámica familiar y las razones detrás de su decisión de irse. También estaban armados con las nuevas habilidades de Thomas para resolver acertijos que creían que serían fundamentales para descifrar la voluntad críptica de Eleanor. El siguiente acertijo, un enigma único y cargado de símbolos que le regaló a Thomas su comunidad de resolución de acertijos, se había convertido en su centro de atención. Fue un desafío que les exigió aprovechar su intelecto colectivo y su capacidad para resolver problemas. La gente del pueblo estudió los intrincados patrones y símbolos del rompecabezas. Cada elemento insinuaba un aspecto específico de la vida de Eleanor y la historia de su familia. Mientras trabajaban juntos para descifrar el rompecabezas, se dieron cuenta de que contenía la clave para la siguiente fase de su viaje. Una oportunidad para descubrir verdades ocultas y, tal vez, heredar el patrimonio de Eleanor. Las horas se convirtieron en días mientras examinaban meticulosamente cada detalle del rompecabezas. Surgieron pistas dentro de pistas, cada una de las cuales los llevó más cerca del corazón del misterio. La gente del pueblo se vio inmersa en un mundo de simbolismo y complejidad, impulsada por su objetivo compartido de desentrañar el enigma planteado por el testamento de Eleanor. Finalmente, cuando sus esfuerzos colectivos alcanzaron un crescendo, el enigma cedió ante su persistencia. Reveló un compartimento oculto que contenía un sobre sellado. Creían que este sobre contenía el siguiente conjunto de pistas que los guiarían en su búsqueda. Con manos temblorosas, la gente del pueblo abrió el sobre y leyó el mensaje que contenía. La voz de Eleanor resonó a través de las palabras de la página, guiándolos a un lugar específico de la ciudad. Un cementerio viejo y olvidado que contenía la clave para su próximo desafío. El cementerio era conocido por sus lápidas desgastadas y las historias de los antiguos residentes de Elmwood. Era un lugar lleno de historia y recuerdos, pero pocos se habían aventurado allí en los últimos años. Mientras la gente del pueblo se dirigía al cementerio, se preguntaban qué secretos guardaba y cómo contribuiría al misterio que se estaba revelando. A su llegada, descubrieron una lápida particular que destacaba entre las demás. Llevaba una inscripción única que correspondía a las pistas del mensaje de Eleanor. Con una sensación de anticipación, comenzaron a cavar debajo de la lápida y desenterraron una caja oculta que había estado enterrada durante generaciones. Dentro de la caja, encontraron una colección de cartas, fotografías y documentos antiguos. Fragmentos del pasado que insinuaban la historia de la familia y los acontecimientos que habían llevado a su distanciamiento. Estaba claro que Eleanor había conservado cuidadosamente estos elementos, tal vez como una forma de documentar su vida y el tumultuoso viaje de la familia. La gente del pueblo estudió minuciosamente el contenido de la caja, reconstruyendo la historia de la familia Caldwell a través de cartas y fotografías. Descubrieron agravios largamente enterrados, malentendidos y un profundo anhelo de reconciliación. Los documentos hablaban de una familia desgarrada por secretos y verdades no dichas y el dolor que había definido sus vidas.
A medida que profundizaban en la historia de la familia, la gente del pueblo se llenó de un profundo sentimiento de empatía por Eleanor y su familia. Se dieron cuenta de que el distanciamiento había sido el resultado de una compleja interacción de emociones y acontecimientos, y que la familia había cargado con el peso de sus decisiones durante años. El descubrimiento de la caja oculta había abierto un nuevo capítulo en su búsqueda de la verdad. La gente del pueblo ahora contaba con pistas adicionales y una comprensión más profunda del pasado de la familia Caldwell. Estaban preparados para seguir el rastro de revelaciones que Eleanor había dejado atrás, ansiosos por descubrir los secretos restantes y tal vez encontrar la herencia oculta que se les había escapado hasta el momento. El descubrimiento de la caja escondida dentro del antiguo cementerio había profundizado la comprensión de la gente del pueblo sobre la historia y las luchas de la familia Caldwell. Cartas, fotografías y documentos habían revelado la compleja dinámica de la familia, los agravios largamente enterrados y la agitación emocional que había llevado a su distanciamiento. Mientras los habitantes seguían reconstruyendo la historia a partir del contenido de la caja, se dieron cuenta de que la separación de la familia había sido impulsada por una serie de malentendidos y verdades tácitas. Eleanor, Thomas y sus padres habían cargado cada uno con sus propias cargas y arrepentimientos, y su incapacidad para comunicarse había resultado en años de aislamiento. La gente del pueblo sintió una profunda empatía por la familia Caldwell, reconociendo que el distanciamiento había sido el resultado de la fragilidad humana y la incapacidad de afrontar el pasado. Estaba claro que el testamento de Eleanor había sido un último intento de reunir a su familia nuevamente y revelar las verdades ocultas que los habían perseguido durante tanto tiempo. Con una nueva comprensión de la historia de la familia, la gente del pueblo estaba decidida a cerrar la brecha entre Eleanor y su familia, fomentando la reconciliación y la redención. Creían que el camino para descubrir la herencia oculta consistía en reunir a los Caldwell y abordar las heridas del pasado. La gente del pueblo se acercó a Thomas, quien se había convertido en una parte integral de su búsqueda, y le compartieron sus hallazgos en la caja oculta. Hablaron de su deseo de reunirlo con Eleanor y buscar una resolución a los conflictos familiares. Tomás, conmovido por su sinceridad, aceptó el plan. Con la cooperación de Thomas, la gente del pueblo se embarcó en un viaje para encontrar a Eleanor y traerla de regreso a Elmwood. Sabían que el reencuentro final entre los hermanos sería un momento emotivo y crucial en su búsqueda por descubrir la verdad. Eleanor, que había vivido en soledad durante años, inicialmente dudaba en regresar a Elmwood y enfrentar el pasado. Había cargado con sus propios arrepentimientos y tristezas, y la perspectiva de confrontar a su familia era a la vez desalentadora y esperanzadora. La presencia de Thomas y el apoyo inquebrantable de la gente del pueblo le aseguraron que había llegado el momento de buscar un cierre. Cuando la gente del pueblo reunió a Eleanor y Thomas, los hermanos se enfrentaron con una mezcla de emociones: alegría, aprensión y un profundo anhelo de reconciliación. Comenzaron a compartir sus experiencias, arrepentimientos y el dolor que habían cargado durante tanto tiempo. La gente del pueblo, actuando como mediadores y aliados, facilitó la sincera conversación entre Eleanor y Thomas. Animaron a los hermanos a expresar sus emociones, disculparse por sus acciones pasadas y buscar perdón. Fue un momento profundamente catártico, lleno de lágrimas y palabras que durante mucho tiempo no se habían dicho. El testamento de Eleanor no solo había desafiado a la gente del pueblo a descubrir los secretos de la familia, sino también a curar las heridas del pasado. Con la reconciliación de los hermanos, quedó evidente que la herencia oculta no era simplemente una riqueza material, sino también la restauración de un vínculo familiar fracturado. Mientras la gente del pueblo miraba, Eleanor y Thomas se abrazaron, con el corazón aliviado al saber que ahora podían avanzar juntos, libres de las cargas de su pasado. La gente del pueblo se sintió satisfecha por haber desempeñado un papel vital para unir nuevamente a la familia Caldwell y honrar el legado de Eleanor. Con la familia reunida, los capítulos finales del misterio aún estaban por escribirse. La gente del pueblo sabía que todavía había preguntas sin respuesta y secretos esperando ser descubiertos,
pero ahora estaban armados con el poder de la reconciliación y un renovado sentido de unidad. Con Eleanor y Thomas Caldwell reunidos y las heridas del pasado comenzando a sanar, los habitantes de Elmwood se encontraron en una encrucijada en su búsqueda por desentrañar el misterio de la mujer abandonada por su familia. La reconciliación de los hermanos había sido un momento conmovedor y crucial, que había traído una sensación de cierre a sus años de distanciamiento. Mientras Eleanor y Thomas compartían sus historias, arrepentimientos y el dolor que habían soportado durante tanto tiempo, también hablaron de su deseo de comprender toda la extensión de la historia de su familia y los secretos que los habían separado. La gente del pueblo, comprometida con honrar el legado de Eleanor y descubrir la verdad, escuchó atentamente, lista para continuar su viaje de descubrimiento. Eleanor reveló que siempre había sabido de la herencia oculta, una riqueza acumulada a lo largo de los años que había preservado para su familia. Explicó que su voluntad había sido una prueba, un desafío diseñado para unir a su familia y sanar la brecha que los había separado. Con la reconciliación de los hermanos como base, Eleanor compartió más detalles sobre la herencia, incluida su ubicación y las condiciones para su liberación. Habló de la necesidad de que su familia se reúna una vez más para enfrentar el pasado y forjar juntos un nuevo futuro. La gente del pueblo, que había desempeñado un papel crucial en la reunión de los Caldwell, estaba ansiosa por apoyarlos en su búsqueda para desbloquear la herencia oculta. Sabían que los pasos finales de su viaje requerirían coraje, comprensión y voluntad para enfrentar los oscuros secretos de la familia. La siguiente revelación de Eleanor fue una serie de pistas muy parecidas a las que se encuentran en su testamento que los llevarían a la ubicación de la herencia. Cada pista estaba intrincadamente vinculada a un aspecto específico de la historia de la familia, un recordatorio conmovedor del pasado compartido que debían afrontar. La gente del pueblo, junto con Eleanor y Thomas, se embarcaron en un viaje para seguir las pistas y descubrir la herencia oculta. Su camino los llevó a lugares importantes de Elmwood, el hogar ancestral de la familia, un lugar de recuerdos preciados y los monumentos históricos de la ciudad. Con cada pista que descifraban, la gente del pueblo obtuvo una comprensión más profunda de la historia de la familia y los acontecimientos que habían dado forma a sus vidas. Descubrieron secretos familiares enterrados durante mucho tiempo, momentos de traición y perdón, y el amor duradero que había persistido a pesar de los años de separación. La pista final, un conmovedor mensaje de Eleanor, los llevó a un lugar apartado con vistas a Elmwood, un lugar que tenía un profundo valor sentimental para la familia Caldwell. Fue allí donde desenterraron un cofre enterrado que contenía la herencia oculta. Cuando se abrió el cofre, reveló no solo riqueza material, sino también una carta de Eleanor, expresando sus esperanzas para el futuro de la familia. Habló de su creencia en su capacidad para sanar, reconciliar y construir juntos un mañana mejor. Con la herencia oculta ahora en su poder, la gente del pueblo y los Caldwell regresaron a Elmwood con el corazón lleno de una sensación de logro y renovación. La riqueza que habían descubierto palidecía en comparación con la riqueza de amor, comprensión y perdón que habían compartido a lo largo de su viaje. El testamento de Eleanor había cumplido su propósito, desafiándolos a enfrentar el pasado y curar las heridas que los habían separado. Los habitantes de Elmwood habían desempeñado un papel fundamental a la hora de reunir a la familia Caldwell y cerrar el misterio de la mujer abandonada por su familia. Con la herencia oculta finalmente desvelada y la familia Caldwell reunida, los habitantes de Elmwood se encontraban en el umbral de un nuevo comienzo. El antiguo misterio de la mujer abandonada por su familia había sido desvelado y reemplazado por un legado de reconciliación y comprensión. La herencia oculta, aunque significativa, había pasado a ser secundaria frente a la riqueza de amor, perdón y lazos familiares renovados que se habían forjado a lo largo de su viaje. El testamento de Eleanor había servido como catalizador del cambio, desafiando a la familia a confrontar su pasado y allanando el camino hacia un futuro mejor. Cuando la gente del pueblo y los Caldwell regresaron a Elmwood con la herencia oculta, la atmósfera era de celebración y gratitud. La gente del pueblo había desempeñado un papel fundamental
a la hora de reunir a la familia y descubrir la verdad, y sentían una profunda sensación de satisfacción por haber honrado el legado de Eleanor. La familia Caldwell, una vez dividida por secretos y malentendidos, ahora estaba unida. Eleanor y Thomas no solo se habían reconciliado, sino que también habían encontrado un renovado sentido de propósito y conexión con su ciudad natal. La gente del pueblo y los Caldwell decidieron utilizar la riqueza de la herencia oculta para beneficiar a la comunidad y honrar la memoria de Eleanor. Establecieron una fundación benéfica dedicada a apoyar causas locales, la educación y las artes. Era una manera de que la familia retribuyera a Elmwood y dejara un legado duradero de buena voluntad. La mansión de Eleanor, que alguna vez fue un símbolo de misterio y aislamiento, se transformó en un centro para actividades comunitarias, donde los residentes se reunían para eventos culturales, talleres y programas educativos. La mansión había pasado de ser un lugar de secretos a uno de apertura e inclusión. La gente del pueblo también creó un Día de Eleanor Caldwell anual para celebrar el legado de la mujer que había inspirado su viaje de descubrimiento. Se convirtió en un día de reflexión, unidad y servicio comunitario, recordando a todos la importancia de la compasión y la comprensión. La historia de Eleanor se convirtió en una fuente de inspiración para Elmwood, un testimonio del poder del perdón y del potencial de transformación. La gente del pueblo se había unido para descubrir la verdad y en el proceso habían descubierto la fuerza duradera de su comunidad. Con el paso de los años, la familia Caldwell prosperó en su nueva unidad. Eleanor y Thomas se convirtieron en miembros activos de la ciudad y utilizaron sus experiencias para ayudar a otros a superar sus propios desafíos y reconciliarse con su pasado. El misterio de la mujer abandonada por su familia había sido reemplazado por una historia de redención y esperanza, que servía como recordatorio de que incluso los secretos más enredados podían desentrañarse a través del amor, la comprensión y la voluntad de afrontar el pasado. Con el misterio de la vida de Eleanor Caldwell y el distanciamiento de su familia finalmente resuelto, Elmwood entró en una nueva era de unidad y esperanza. El legado de reconciliación y comprensión dejado por Eleanor y Thomas Caldwell continuó moldeando la identidad de la ciudad y las vidas de sus residentes. La fundación benéfica establecida con la riqueza de la herencia oculta floreció, apoyando causas locales, becas para estudiantes e iniciativas artísticas que enriquecieron a la comunidad. La mansión de Eleanor siguió siendo un centro de actividades culturales y educativas, un testimonio de la transformación que había tenido lugar dentro de sus muros. El Día de Eleanor Caldwell anual se convirtió en una tradición muy apreciada en Elmwood, un día en el que los residentes se reunían para celebrar los valores de la compasión, el perdón y la comunidad. Sirvió como recordatorio del poder de la reconciliación y de la importancia de sanar las heridas del pasado. Eleanor y Thomas Caldwell, hermanos que alguna vez estuvieron separados y agobiados por el arrepentimiento y los malentendidos, se habían integrado completamente en la vibrante comunidad de Elmwood. Se convirtieron en respetados mentores y asesores, compartiendo sus experiencias de redención y las lecciones aprendidas en su viaje. Los habitantes también llevaron las lecciones de su búsqueda a su vida diaria. Los lazos de unidad y el espíritu de empatía que se habían forjado durante su viaje continuaron definiendo el carácter de la ciudad. Elmwood se hizo conocido no solo por su belleza escénica, sino también por su fuerte sentido de comunidad y la voluntad de sus residentes de apoyarse unos a otros. La historia de Eleanor Caldwell, la mujer abandonada por su familia, se convirtió en fuente de inspiración más allá de las fronteras de Elmwood. Fue un recordatorio de que incluso las fisuras más profundas pueden sanarse mediante la comprensión y el perdón. El viaje de Elmwood había mostrado al mundo el poder duradero del amor y la unidad. El legado de Eleanor se extendió mucho más allá de los límites de Elmwood. Su historia se convirtió en tema de libros, documentales y cuentos inspiradores que tocaron los corazones de personas de todo el mundo. Las lecciones aprendidas en el viaje de su vida resonaron en personas que buscaban reparar relaciones fracturadas y buscar la redención en sus propias vidas. En su memoria,
se creó una beca para apoyar a jóvenes que cursan estudios de psicología y terapia familiar. Fue un tributo al compromiso duradero de Elinor de comprender la psique humana y ayudar a otros a navegar las complejidades de la dinámica familiar. Elmwood, una vez conocida por su pasado misterioso y enigmático, se había transformado en un faro de esperanza y reconciliación. Los residentes de la ciudad, guiados por el legado de Eleanor Caldwell, continuaron escribiendo la historia de su comunidad, caracterizada por la unidad, la compasión y un profundo aprecio por el poder del perdón. Con el legado de reconciliación firmemente establecido en Elmwood y la historia de la vida de Eleanor Caldwell inspirando a personas de todas partes, la ciudad continuó su viaje de unidad y renovación. La transformación que ha tenido lugar dentro de sus fronteras sirve como recordatorio de que incluso las fisuras más profundas pueden sanarse mediante la comprensión y el perdón. La Fundación Benéfica, impulsada por la riqueza del legado oculto, continuó su misión de apoyar causas e iniciativas locales. Florecieron las becas para estudiantes, proyectos comunitarios y esfuerzos artísticos, enriqueciendo las vidas de los residentes de Elmwood y fortaleciendo el sentido de unión de la ciudad. La mansión de Eleanor, que alguna vez estuvo envuelta en un velo de misterio, siguió siendo un vibrante centro de actividad. Fue sede de eventos culturales, talleres educativos y encuentros que fomentaron la creatividad y el aprendizaje. La mansión se había convertido en un símbolo de la transformación de Elmwood, un lugar donde el pasado había sido reemplazado por un futuro lleno de esperanza y posibilidades. El Día de Eleanor Caldwell anual siguió siendo una tradición muy apreciada, que recuerda a los residentes los valores de la compasión, el perdón y la comunidad. Cada año, la ciudad se reunía para celebrar su compromiso compartido con la comprensión y la unidad, un testimonio del legado perdurable dejado por Eleanor y su familia. Eleanor y Thomas Caldwell, hermanos que alguna vez estuvieron separados y agobiados por el arrepentimiento y los malentendidos, continuaron desempeñando un papel activo en la vibrante comunidad de Elmwood. Dedicaron su tiempo a orientar y asesorar, ofreciendo apoyo y orientación a quienes buscan reparar relaciones fracturadas y encontrar la redención en sus propias vidas. La gente del pueblo, inspirada por la historia de la vida de Eleanor, llevó las lecciones de su viaje a su vida diaria. Los lazos de unidad y el espíritu de empatía continuaron definiendo el carácter de la ciudad, haciendo de Elmwood un lugar conocido no solo por su belleza escénica, sino también por su fuerte sentido de comunidad. La historia de Eleanor siguió tocando los corazones de personas de todo el mundo, inspirándolas a buscar la reconciliación y el perdón en sus propias vidas. Su legado se extendió mucho más allá de Elmwood y se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación para las personas que enfrentan sus propios desafíos y buscan la redención. En memoria de Eleanor, prosperó la beca establecida para apoyar estudios en psicología y terapia familiar. Continuó empoderando a jóvenes que aspiraban a comprender la psique humana y ayudar a otros a navegar las complejidades de la dinámica familiar, llevando adelante el compromiso de Eleanor con la curación y la comprensión. Con el paso de los años, Elmwood siguió siendo un testimonio vivo de la fuerza duradera del espíritu humano. El legado de reconciliación y renovación, inspirado en el viaje de Eleanor, sirvió como recordatorio de que incluso los misterios y desafíos más profundos pueden superarse mediante el amor, la unidad y el perdón.